al tema, ¿no? Volviendo al tema de la confesión. Es interesante porque yo pensaba que, por supuesto, ¿cómo es que yo me voy a confesar con un hombre más pecador que yo? Pero el punto es que no se trata de que yo me tenga que confesar con un santo sin pecados, etcétera, sino más bien de la administración, podemos decir así, de la economía de la gracia de Dios. Dios, Él establece cómo va a ministrar su gracia, porque el que termina perdonando es Cristo. Todo eso me vine a enterar después que empecé a estudiar el catolicismo, ¿no? Y dije, oh, pero pará, no es el sacerdote que me perdona, es Cristo. Pero me perdona a través de el sacerdote. O sea, Cristo le confiere al sacerdote autoridad para perdonar. Pero el que perdona en última instancia siempre es Cristo. Siempre va a ser Cristo. Pero por medio de un sacerdote. Entonces, es como una administración de una empresa. Es como que yo diga, mira, yo no voy a aceptar el pago del tesorero. Cuando yo quiera cobrar, no voy a ir al tesorero. Me tiene que pagar el dueño de la empresa, porque yo trabajo para el dueño de la empresa. Así que a mí me va a pagar el dueño. Y el dueño me va a decir, mira, Luis, yo no te voy a pagar. Porque yo ya establecí cómo pagarte. Y si vos querés recibir mi pago, vas a tener que aceptar humildemente las reglas que yo puse. Por supuesto que siempre voy a ser yo el que voy a pagar, porque la empresa es mía. Pero yo dispuse que el que va a pagar es el que está encargado de la economía de la empresa. El tesorero, el secretario, etcétera. Así que si querés cobrar, no te va a quedar otra que ir y hablar con él. Él es un empleado igual que vos. Él es un empleado igual que vos, pero él tiene la autoridad de llevar y administrar la economía de la empresa y pagarles a los empleados. Así que bajate del caballo, aceptá humildemente lo que yo como patrón he organizado. Yo ya establecí las reglas. Bueno, básicamente es lo mismo en la iglesia. Dios, Él soberanamente estableció las normas de cómo ministrar su gracia. Y Él puso ministros en la tierra, ministros, representantes de Dios en la tierra, por medios de los cuales Él ministra su gracia. ¿Son pecadores igual que nosotros? Muchos sí, por supuesto. Pero a Dios se le plació usarlos a ellos para ministrar su gracia a nuestra vida. Por ende, yo humildemente tengo que aceptar lo que Dios dispuso. Ya no importa si él tiene pecados igual que yo, menos o más. Acá lo que importa es lo que Dios estableció. El sacerdote va a rendir cuenta delante de Dios de sus propios pecados. Pero yo voy a rendir cuenta de mis pecados y de no haber aceptado la administración de la gracia que Dios estableció. Entonces, eso después lo fui superando al ir entendiendo cómo es la administración de la gracia de Dios en la iglesia de Cristo, ¿no? Claro, total. Y mira que con ese mismo ejemplo que vos estás dando del tesorero, el tesorero puede ser un ladrón en la empresa. Y usted no puede decir, entonces, es que como él es un ladrón, entonces yo no voy a aceptar que él me pague mi salario. Puede ser el más ladrón y aún así no pierde la autoridad que ya el patrón le dio para que le dé el pago. Y más de uno puede estar diciendo, sí, pero entonces Jesús cuando les dio esa autoridad. Hombre, recuerden que en la Biblia dice Juan 20, del 21 al 23, el que a ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Vos como protestante, Luis, cuando leías ese pasaje, ¿qué pensabas? ¿Cómo interpretaba el protestante ese pasaje? Porque es que es demasiado explícito. El que a ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y al que se los retengan le quedan retenidos. Bueno, básicamente no veía una confesión como tal, sino más bien la autoridad de la iglesia de perdonar pecados. Pero no por medio de una confesión, sino como algo así, ¿no? A ver, yo soy un pecador que me convierto a la fe cristiana, me quiero bautizar, entonces vengo a la iglesia y digo, bueno, me quiero bautizar, yo vengo con muchos pecados, y la iglesia le dice, bueno, tus pecados son perdonados y te bautizamos, pero no como una confesión así como privada.
Pero por supuesto, esto porque lo divorciamos de otros versículos que podrían complementarse. Por ejemplo, cuando dice que debemos de confesarnos unos a otros. Y aquí es donde se complica, porque en ninguna iglesia protestante se confiesan unos a los otros. Aunque se lea ese versículo, no se practica. Podemos decir que en algunas iglesias, bueno, sí en el luteranismo, ¿no? Y creo que en el anglicanismo. Pero en otras ramas, como por ejemplo el presbiterianismo, se hace una confesión pública. Pero la confesión pública no es una confesión como tal unos a los otros, sino que es una confesión conjunta. Y el texto dice que nosotros debemos de confesarnos. Después tenemos a Santiago que dice, si hay alguien enfermo, llame a los ancianos, si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Entonces nosotros vemos cómo está totalmente ligado el hecho de llamar al anciano y el perdón del pecado de ese enfermo. ¿No es interesante? Uno podría decir, el protestante podría decir, a ver, pero Cristo es el que perdona directamente sin usar intermediario, ¿ok? Si no usa intermediario, ¿por qué Santiago sí está estrechamente relacionando al anciano con el perdón del pecado del enfermo? Si no, no diría, llame al anciano y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Podría Santiago haber dicho, bueno, que el enfermo le pida perdón a Dios y Dios va a perdonar sus pecados. Pero no, dice, llame al anciano y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. O sea que de forma implícita tiene que haber una autoridad en el anciano para perdonar el pecado de ese enfermo. ¿Y por medio de qué será eso? Por medio de la confesión. Entonces, claro, como protestante, lamentablemente, se toman los pasajes y muchos pasajes se tratan de encuadrar en la perspectiva protestante y se divorcia del resto de los pasajes de la Biblia que estarían apoyando más bien la confesión de pecado como se practica en el catolicismo, en el luteranismo y en el anglicanismo, ¿no? Y es interesante que estas confesiones más antiguas sigan practicando la confesión de pecado.